Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Amigos, buenas noches. Gracias una vez más por estar con nosotros. Esto es Siendo Honestos. Gracias por tomarse el tiempo, por seguirnos en el canal de YouTube. Aprovechen y denle a la campanita ahí para que le lleguen las notificaciones y coméntenos. Además, a quién le gustaría a usted ver aquí en Siendo Honestos. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida al señor Magín Díaz. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy bien. Gracias por invitarme. No, el gusto es todo mío. Usted estuvo durante 4 años en la administración específicamente de recaudadora de impuestos, en la Dirección General de Impuestos Internos. Y bueno, es un destacado economista del país, ingeniero. Gracias por estar acá. ¿Cómo no? ¿Cómo están las cosas? Bueno, uno no se aburre con todo lo que está pasando. Yo asumo que tú me preguntas en materia económica. Sí. Bueno, lo que uno ve es que la naturaleza de la crisis a nivel internacional está cambiando. Hace 1 año, 2 años, pues la crisis del petróleo, los precios de la energía en general, los alimentos. Uno lo que está viendo es que en los últimos meses han bajado esos precios en general a nivel internacional. Todavía a un nivel más alto que hace 2 años, pero mucho menos que antes de la guerra de Rusia-Ucrania, por ejemplo. Pero ahora la preocupación es más el aumento de la tasa de interés a nivel de los países desarrollados, la inflación que ha sido mucho más persistente de lo esperado y la posibilidad que es bastante real de una fuerte desaceleración de la economía mundial, debido en parte a las mismas políticas que se están haciendo para combatir la inflación. Entonces, yo creo que es un año también complicado por otras razones diferentes a los últimos años. ¿Sabes qué? Cuando se habla de República Dominicana y se habla en alguna parte del mundo del milagro dominicano. Pero a mí me llamó la atención que en el 2016, cuando usted asumió la posición de la Dirección General de Impuestos, usted dijo una frase que yo dije, oye, me gustaría preguntarle sobre eso. Y casi que usted dijo que era el secreto fiscal mejor guardado. Y a mí me gustaría que me ayudara a saber si eso se mantiene, si sigue siendo República Dominicana el secreto mejor guardado de América Latina. Mira, hay dos cosas. O sea, si es un milagro económico o no, o sea, yo creo que se puede decir que sí, porque el crecimiento económico hace muchas cosas. Sobre todo el crecimiento, cuando una economía crece sostenidamente durante muchos años. Y el ejemplo que está en el libro de texto, que es la base de hace 30 años de todo el que estudia economía o crecimiento económico, es la diferencia de crecimiento entre Estados Unidos y la India durante 100 años. La diferencia de crecimiento fue 1 punto cada año. Y 100 años después de ese crecimiento, Estados Unidos era el país más rico del mundo, uno de los países más ricos, y la India era un país muy pobre. Entonces, tú crecer 1 o 2 puntos más que el resto de los países cada año durante un largo periodo, te convierte en un milagro. La realidad esta es una economía que ha crecido mucho durante 50 años. Crecemos a tasa de 5 o 6% en cada periodo que tú tomes. O sea, tú tomas los últimos 60 años, los últimos 30 años, los últimos 10 años. Entonces, siempre hemos estado entre los 3 países de América Latina que más hemos crecido sostenidamente. Y eso ha llevado a que el país ha progresado. Eso no hay duda de eso, del crecimiento de los ingresos. Y tú ves la ciudad, en la infraestructura. Entonces, en ese sentido, sí somos un milagro. El otro tema es que yo, cuando hablé en ese momento del secreto fiscal mejor guardado, me refería a que hemos crecido, pero fíjate que seguimos con una presión tributaria baja. De cualquier forma que tú la midas, el país no recauda lo que uno pensaría que debe recaudar una economía de tanto crecimiento y desarrollo en los últimos 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sectores, hay muchos exentos de impuestos, por ley. Entonces eso es algo que no es que la DGI pueda hacer algo con eso, esa es la ley. Si hay el mecanismo de desarrollo que la clase política ha considerado es
vamos a dar exenciones en muchos sectores. Entonces, aquí hay un abanico de exenciones que debe ser uno de los más abarcadores de América Latina. En ese sentido yo me refería a ese secreto fiscal y obviamente eso sigue así porque no ha habido ninguna reforma. La última fue en el año 2012 y de hecho las reformas que se han hecho después del Código Tributario del año 92, en su mayoría han sido para aumentar tasas, manteniendo los sectores exentos. De hecho, en los últimos 20 años la cantidad de exenciones o leyes de incentivos se han incrementado. Eso parecería un absurdo. O sea, dar exenciones ¿para qué? Para que haya más inversión, podría pensarse, eso se ha concatenado. No es un absurdo, yo diría que es una decisión de política pública Sí. que la han mantenido distintos presidentes, distintos gobiernos. Muchas de leyes se hicieron en el gobierno de Hipólito, luego vino Leonel, vino Danilo y ahora, bueno, ya el presidente Abinader va a tener 3 años y no ha cambiado. La política fiscal no distingue entonces partidos. Aquí en el país no mucho, ¿no? No Ni la importa. política económica en general. Realmente, obviamente, el presidente habla de cambio y eso, y debe haber algún cambio, hay distintas personas manejando los ministerios, pero es el mismo Banco Central, desde hace casi 30 años, y si tú ves la política fiscal es exactamente lo mismo. Muchas personas decían, va a ganar el PRM y me va a bajar los impuestos, me va a quitar el anticipo, es lo mismo. Ahí están todos los impuestos que estaban antes. ¿Cuál es la principal condición que se tiene que tener desde el punto de vista profesional y personal para estar al frente de una posición como la de Hey? Es una decisión del presidente, realmente. Entonces, yo creo que el país ha avanzado. Pero digo en una persona. O sea, por ejemplo, para que a mí me contraten como periodista para este canal, yo debo tener un currículum, debo tener cierta facilidad frente a las cámaras, debo hacer las preguntas correctas, en fin. Ahora, para ser director de Impuestos Internos. Hay que cumplir lo que dice la ley, que tiene algunos requisitos, pero al final los presidentes deciden los puestos políticos a quién poner. Entonces, bueno, lo ideal es que sea una persona más técnica, pienso yo. Yo quise darle una visión mucho más técnica a la DGI, porque soy un técnico, no soy un político, ni nunca he estado en un partido. Pero al final las posiciones políticas los presidentes eligen. O sea, Balaguer, por ejemplo, era famoso por poner a cualquiera en un cargo sin tener condiciones. ¿Por qué cree que lo eligieron a usted? Bueno, yo creo que el presidente me ganó confianza, el presidente Medina. Yo estaba en el Ministerio de Hacienda, después despachaba un poco más con él, ahí lo conocí. Aquí en general los presidentes pues nombran a personas que conocen. Sí. Y bueno, algo él vio. ¿En algún momento el presidente Medina le instruyó a alguna acción que usted no quisiera o que usted difiriera de su pensamiento? No, y lo he dicho siempre, el presidente Medina, tengo todo el agradecimiento, porque cuando este es un país muy complicado, sí, donde mucha gente va a Palacio a hablar muchos empresarios van y mira que deje ahí tal cosa o tal ministerio, y yo le pedí que si me nombraba que respetara la independencia, yo iba a cumplir las leyes. Obviamente él es mi superior jerárquico y él nunca me pidió absolutamente nada, ni para un caso, ni para una persona, ni para un sector. Él siempre insistía en que cumple la ley, ser razonable. Obviamente éramos parte de un gabinete donde se discutían las cosas. Y yo tenía también que seguir la política. Pero nunca le dijo, no le pongas Estado. El ojo a tal o a cual. No, para nada, nunca. Usted dijo en 2016 frente a la Cámara Americana de Comercio que el régimen tributario que tenemos en República Dominicana era inequitativo, ineficiente e insuficiente. Y mencionó varios casos particulares, uno de ellos el de las zonas francas, otro relativo también al sector hotelero. Y a mí me gustaría también preguntarle por esos dos, específicamente si eso se mantiene y qué es lo que pasa con esos sectores que no están pagando según su parecer en ese momento los impuestos que tienen que pagar, y qué pasa con un sector que vive creciendo en República Dominicana y que hoy está en las noticias, y son las bancas de lotería, los juegos de azar, los colmados que no tienen registrador fiscal. Háblenos de esas tres cosas. Mira, si mal no recuerdo, porque ya fue hace 7 años ese discurso. Por eso lo escribí, ¿eh?
Claro, yo creo que ahí estaba citando un informe del Fondo Monetario. Es correcto. Que decía que el sistema era inequitativo. ¿Por qué es inequitativo? Porque hay personas que ganan lo mismo pero pagan diferente, pero por ley, no es porque están evadiendo ni nada. Entonces, es un sistema inequitativo en ese sentido. Unos pagan por ley y otros por ley no pagan. Eso hace el sistema inequitativo y cuando tú quieres aumentar la recaudación, en general lo que se recurre es a subirle la tasa al que ya paga. Claro. En ese sentido también es ineficiente, como es un sistema distorsionado, pues tal vez un sistema más sencillo se podría recaudar lo mismo, eso ayudaría a la economía. Y es insuficiente porque, como te dije, la presión tributaria es baja. Y dado el nivel de crecimiento económico, el desarrollo que hemos tenido en los últimos 30 años, uno pensaría que el país debería recaudar un poco más. Entonces hay un problema estructural. Ahora ese es el sistema que tenemos. Obviamente en el discurso yo criticaba prácticas de evasión, que es una cosa, y otra cosa es sectores que no pagan por una decisión de política económica, por ley. Por ejemplo, bueno, las zonas francas no pagan y eso se ha mantenido. Sí, pero usted dijo que las zonas francas incluso estaban utilizando específicamente... Correcto. Eso, ahí lo que yo dije esa parte era un mal uso de una exención. Exacto. Y eso se corrigió en ese momento, creo que en el 2017 por ahí se reguló el uso del carnet de la zona franca, la zona franca entendieron y obviamente la directiva y las grandes empresas no estaban de acuerdo con esa práctica que era de funcionarios de esas empresas que daban un mal uso a un incentivo que les correspondía, pero que muchas veces pasa, y no solo en ese sector en muchos, sino que se le da un incentivo y hay gente que se aprovecha de eso. Sí. Y en el sentido de las bancas de lotería, yo recuerdo yo creo que fue una campaña y fue noticia durante varias semanas, que había un plan de la DGI de que todos los colmados, todas las bancas de lotería tuviesen su comprobante fiscal. Hoy uno va a un colmado y no le dan a uno Mira, para creo nada. que ese plan se hizo en la gestión de Juan Hernández y le hicieron piquetes y eso para regularizar. Entonces, la DGI cobra los impuestos que están en la ley de las bancas de lotería y de apuestas. Otra cosa es que los impuestos son bajos. Entonces, ahí ya es un tema de que el Congreso tendría que cambiar para ver cómo se cobra. Ahora, el tema de las bancas, la DGI cobra una parte, pero hay otra parte que se maneja en la dirección de casino que no tiene que ver casino y banca de apuestas. Que eso es Hacienda. Que eso es una dependencia del Ministerio de Hacienda que lo maneja. Entonces, bueno, mientras yo estuve en DGI, y me imagino que ahora también y antes, la DGI le cobra los impuestos que corresponde a la DGI cobrarle. El problema tal vez es que por ley son bajos, entonces, bueno, habría que cambiar la ley. Bien, vamos a irnos a una pausa comercial porque me están haciendo señas, pero cuando regresemos vamos a hablar de la cantidad de dinero de la que se está hablando en estos días en el país. Hay temas de corrupción que están en fase preliminar, hay otros que están en una fase un poquito más avanzada, y muchos se preguntan cómo es posible que nadie advirtiera que toda esa cantidad de dinero se estaba moviendo. ¿Podía o no la DGI saber que había gente que tenía un dinero que no podía justificar? De eso vamos a hablar al regreso. Regresamos con más. Magín Díaz hoy en la casa, ex administrador de la Dirección General de Impuestos Internos. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Magín, te preguntaba en la parte anterior, se habla de dinero como si se hablara de la nada en estos días. Son miles de millones por aquí, miles de millones por allá, que fulano llevó el dinero por aquí, que fulano recibió supuestamente un cheque allá. Y uno se pregunta cómo la Dirección General de Impuestos Internos no estaba viendo que eso estaba pasando. ¿No declaraban o qué pasaba? No, mira, fíjate que la DGI no aparece en ningún expediente de eso, pero la DGI hace su trabajo siempre y siempre detecta. De hecho, en algunos expedientes que se presentaron el año pasado, algunas de las pruebas era que había suplidores del Estado que estaban pagando mucho impuesto y eso el Ministerio Público lo interpretó como una muestra de un alto crecimiento de esas empresas. Entonces la DGI hace su trabajo, pero ahora su trabajo no es detectar corrupción por el lado del gasto público, si es que la hubo, etcétera. Hay mecanismos, vi ahora esta semana que una de las personas imputadas decía, bueno, la DGI me ha cobrado impuestos por algo que yo no gané, porque yo tuve que repartir ese dinero. O sea, se ve que la DGI,
que son los sistemas de DGI, pues ha seguido haciendo su trabajo, pero no, la DGI no es un guardián en ese sentido de si se hace un pago irregular, detectarlo al minuto. Las empresas al final del año pues declaran y la DGI tiene los mecanismos para ver si está pagando los impuestos correspondientes. Y a muchas empresas, de hecho, que hacen algún tipo de fraude, hasta le conviene pagar impuestos para que no levante alertas en la DGI. Obviamente hay muchas empresas, muchas personas que levantan alertas y la DGI hace su proceso porque es un sistema, es una entidad que está ya en una fase de madurez, de que los sistemas funcionan y dan alertas. Si hay una persona física que antes no movía nada y ahora mueve mucho dinero, eso da las alertas a la DGI inmediatamente notifica el sistema, fiscaliza si tiene que fiscalizar, ya sea de escritorio o manda auditorio. O sea, la DGI yo creo que cobra los impuestos que le permite la ley, pero no está para detectar otro tipo de casos y por eso no he mencionado en ninguno de esos casos. Recuerdo que usted también tenía la intención, y me va a ayudar ahora a saber si logró y qué logró en ese sentido, de que, por ejemplo, sectores que normalmente no tributan, me refiero a comerciantes, por ejemplo, de origen asiático, pueden ser de varios países. Usted decía en aquel momento que se había acabado el carnaval, pero yo no sé, yo creo que el carnaval está vivo. Sí, y no me sorprende, ha resurgido, esa es la crítica más. Y es normal que pase eso después de una pandemia en que la administración tributaria aduanera, digamos, no hace tanta gestión. Hay contribuyentes complicados. A mí no me gusta, ¿verdad? Aunque lo hice en ese momento, catalogar, bueno, los chinos, pero la verdad es que estaban desbordados y era una queja del comercio que sí paga los impuestos. Ah, claro. Ahora, con ello hay que hacer un trabajo del día a día, porque a veces es por agotamiento que te quieren ganar, digamos. Y bueno, yo creo que se hizo un trabajo y yo creo que obviamente aplicando las herramientas que da la ley. O sea, que los chinos, usando esa palabra, usted no lo agotaron. Usted logró perseguir la evasión, me refiero. Bueno, es que uno no puede agotarse cuando está en la DGI, porque hay contribuyentes que apuestan a agotar al Estado, digamos, porque no es solo con DGI, es con la aduana, por ejemplo, o con todas las instituciones de regulación. Entonces, bueno, hicimos, digamos, departamentos de DGI trabajando en coordinación con aduana, con Proconsumidor, digamos, una estrategia para combatir y que pudieran competir en igualdad de condiciones, que pagaran sus impuestos como lo paga el comerciante ¿En cuánto dominicano. fue, y recuérdeme, el déficit de recaudación que se tuvo en su administración o cuánto era la proyección? Yo sé que ustedes la superaron en varias oportunidades. En varias oportunidades, sí. Pero Bueno, seguimos teniendo un problema de un presupuesto deficitario. Pues es otra cosa. Sí. O sea, la DGI algunos años cumple su meta y otros años no la cumple, pero el resultado final es el que es. No hace, por lo menos mientras yo estuve, no se hicieron cosas extrañas para cumplir una meta. En esta administración se han cumplido las metas, pero eso no te ha resuelto. ¿Con cosas extrañas? No, para nada. Yo entiendo que están aplicando la ley. Se ha cumplido las metas por mucho. El tema es que el problema del déficit es estructural. Por ejemplo, el año pasado el gobierno recaudó 86 mil millones más que lo presupuestado. Pero, muy bien, eso está bien, pero el gasto fue 127 mil millones de pesos más. Entonces, al final, tú tuviste un déficit fiscal de más de 200 mil millones de pesos. Entonces, aquí hay un problema que va más allá de la DGI o de aduana, que es estructural. En parte las recaudaciones han crecido porque puede haber habido mejor gestión, pero también más inflación. La economía se ha inflado, ha crecido mucho con inflación, pero los gastos han crecido más. Entonces, al final tenemos el mismo déficit de siempre. Entonces, eso es un problema estructural que en algún momento la clase política va a tener que sentarse y decir, ¿seguimos operando con este déficit o bajamos el déficit? ¿Qué hacemos? Yo creo que al principio de la administración del presidente Abinader, claro, estábamos en una pandemia y varios países de América Latina estaban considerando temas de reforma fiscal. Caso de Colombia, incluso se había hablado de que lo que se pretendía hacer en la República Dominicana tenía mucho que ver con lo que se había llevado adelante en el país suramericano. Se dejó sin efecto esa intención de reforma fiscal. Se lanzó algo, se recogió
Y la pregunta de mucha gente es si en el 24 hay condiciones para hacerlo en caso de que la actual administración repita, o cualquier administración que gane. Mira que lo que pasa, más que si esta administración repite, o sea, cualquier presidente que gane, los organismos internacionales, su equipo económico va a decirle, mira, la situación fiscal es esta, el gobierno opera con un déficit de 200.000 millones de pesos al año, el Banco Central también tiene un déficit que más o menos es 60.000 millones de pesos. Entonces tú sumas eso, vamos a decirlo en dólares para que sea menos números, sí, claro. 5.000 millones de dólares al año, 5.500. ¿Podemos seguir operando así? No podemos. Entonces el gobierno va a decir, bueno, yo quiero hacer muchas obras, pero entonces tengo un déficit. ¿Cómo hago las obras? Tengo que aumentar la deuda. Entonces la pregunta va a estar ahí. Si va a haber condiciones, eso lo va a determinar el presidente en ese momento, porque es una decisión política. Habrá que negociar. ¿Pero por qué se le da tanta larga, Magín? Bueno, tú me dices que no hay una reforma en el Código Tributario desde el 92. Bueno, ha habido muchas reformas pequeñas, pero digamos. Son parchos. Bueno, pero al final es una decisión política. Es difícil porque tiene un costo político. Yo creo que a este gobierno se le hizo muy difícil. No era porque había la pandemia o un año después, no. Porque, de hecho, hay muchas reformas que se hacen en medio de crisis. Sí. Se hizo una así en el año, la del 92 fue en medio de una gran crisis macroeconómica, la del 2004 también. El tema yo creo que es más de narrativa. Tú le dijiste al país que el gasto público iba a bajar, que ibas a bajar los impuestos, que combatiendo la corrupción se iba a resolver el problema del déficit, cuando eso no era así, porque el déficit es estructural. O sea que hay un problema de que hay una necesidad de gasto mucho más, que va mucho más allá de los ingresos que recaudamos. Entonces al gobierno le fue difícil y quiso entonces también a los sectores empresariales que lo apoyaron decir hay que quitarte las exenciones. Entonces bueno, todo el mundo se rebeló. Digámoslo así, el presidente como buen político, digamos, dijo no, espérate, aquí no hay condiciones. Entonces el gobierno, el que sea el año que viene o en el 2025, si va a hacer una reforma, va a tener que justificar muy bien y explicarle a la población, mire, usted va a tener que pagar un 20, un 30% más de impuestos cuando usted sume impuestos sobre la renta, IPI, impuestos selectivos, ITEVI. O sea, más impuestos para la gente. Bueno, porque el objetivo de cualquier reforma va a ser recaudar más. Y no puede ser, por ejemplo, eliminar exenciones. ¿Qué significa eliminar exenciones? Bueno, por ejemplo... Subir impuestos. Bueno, pero yo me refiero... óigame una cosa. A ver, yo le voy a preguntar, porque incluso yo estuve de acuerdo, yo dije en aquel momento que yo creía que sí, República Dominicana necesitaba una reforma estructural. Pero mira que lo que pasa, la gente dice, vamos a quitar exenciones. Eso es una forma muy bonita de decir que algo que paga cero va a pagar mucho. Sí. Es subir la tasa también. Entonces, por ejemplo, exención en ITEVI. Bueno, eso significa que lo que ahora no paga ITEVI, que está exento, va a pagar ITEVI, ya sea 16, 18 o la tasa que se diga. Vamos a quitar las exenciones al turismo. Bueno, eso significa que si tiene una exención de impuestos sobre la renta, por ejemplo, y se le quita, en vez de pagar 0, va a pagar 27. Entonces, es un aumento de tasa. ¿Y no ayudaría, por ejemplo, eso? Bueno, a recaudar sí, pero ningún presidente lo ha podido eliminar, no ha podido eliminar esas exenciones. La gran pregunta... Pero es un sector que ya está súper desarrollado, en donde entiendo yo que el camino se ha puesto a la orden de Dios. Porque yo puedo entender, Magín, que desde el punto de vista de la estrategia gubernamental, eliminar exenciones, por ejemplo, a zonas en donde no hay nada, en donde el turismo no está creado, donde hay que crear un hábito de consumo de vuelos y tal, no sé qué, por ejemplo, el sur del país. Mira, es que pero en el este, ¿qué sentido el problema tiene? de las exenciones que después que tú la pones son muy difíciles de quitar. Igual que los subsidios. Correcto. Entonces, esa va a ser la gran discusión. Va a ser una discusión política. O sea que hay que atreverse. Bueno, el presidente intentó y de hecho el presidente dijo, señores, yo soy del sector turismo y yo creo que puede funcionar sin exenciones y no pudo quitarla. Entonces, cada sector va a defender su exención y va a decir que va a quebrar. Entonces, ahora, cuando tú quitas exenciones, eso no te da mucha recaudación de inmediato. Lo que te da más recaudación es que tú subas las tasas. Y por eso es que la gente rechazó tanto el intento de reforma del gobierno. Por eso es que yo te digo
que va a ser una reforma difícil. ¿Y exenciones Ahora, de los combustibles, por ejemplo? hay que evitar, lo ideal sería hacer una reforma en estas condiciones. ¿Por dónde empezarías tú, por ejemplo? ¿Dónde que tú mañana tienes que hacerla? Es que lo ideal es hacer una reforma antes de una gran crisis macroeconómica. Okay. Por ejemplo, en el año 92, que todo el mundo habla, esa es la reforma que queremos hacer. Bueno, esa fue una crisis de proporciones bíblicas. Inflación, devaluación, quiebra bancaria, o sea, pasó de todo. Y Balaguer no le quedó más remedio, bueno, vamos a hacer grandes reformas. Pero fue la crisis que lo obligó. Lo mismo pasó en medio de la crisis bancaria, hubo que salir corriendo a poner impuestos. Entonces, al final es una decisión política. Yo sabía que no iba a pasar nada si no se hacía reforma. No es que venía una crisis en estos 4 años. Ahora, hay consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Baja inversión pública. Y esa es la crítica que tiene el gobierno ahora. No, que no hay obra. El gobierno dice, sí hay obra, pero cuando tú ves los datos, tú dices, no, realmente necesitamos más infraestructura. Y se nota en las calles que necesitamos infraestructura vial, necesitamos mucho tipo de gran infraestructura que el gobierno no tiene forma de hacerla con esta presión tributaria. Entonces, o sea, que tiene los brazos atados el presidente. Bueno, en parte sí, porque está cumpliendo a la vez su meta de déficit. Entonces, bueno, al gobierno que le va a tocar decir qué impuestos tocar. Gracias a Dios ya yo no tengo gobierno. Es más fácil ahora yo criticar. Y de hecho lo he apoyado en muchos casos porque uno tiene que ser consciente. O sea, realmente aquí hay un problema que yo sabía que no se iba a resolver con magia. Era muy fácil saber que el déficit iba a ser el mismo de antes. Y ahí están los datos ya después de 3 años. ¿Tú de político cuánto tienes más o menos? No, muy poco. Muy poco. Muy poco. Más de técnico. Sí, claro. ¿A ti te llaman de los Chicago Boys? Bueno, yo estudié en la Universidad de Chicago. Tú eres un Chicago sí. Boy. Claro, con mucho orgullo. Con mucho orgullo, qué bueno. Claro que sí. Vámonos a la pausa, vamos a regresar en minutos acá en Siendo Honesto con más gente. Regresamos con más Siendo Honestos hoy con Magín Díaz. Hemos hablado de la economía nacional. Hay un fantasma, así se lo pregunté a Josep Borrell la semana pasada, que recorre el mundo. Y es el fantasma de las crisis bancarias. Tenemos crisis bancaria de algunos países, de algunos bancos en Estados Unidos, también en Europa. Ahora se habla del Deutsche Bank. ¿Cómo estás viendo eso, Magín? Mira, el tema es, como dijo alguien el otro día, o sea, los países desarrollados están aumentando su tasa de interés. Pero teníamos 15 años, casi desde la crisis financiera, con tasa de interés en los países desarrollados muy bajita. Sí. De hecho, en algunos casos cero o negativa, en el caso del Banco Central Europeo. O sea, básicamente el mundo desarrollado ha funcionado con tasa de interés cercana a cero de política monetaria desde la crisis financiera del 2008. Y dijo un economista el otro día, cosas curiosas van a pasar cuando suban las tasas de interés. O sea, hay que subir las tasas de interés para combatir la inflación, hay que tomar medidas monetarias, porque la inflación se le fue de la mano en los países desarrollados. Inflaciones de 9, 10%, como la que llegó en un momento en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, son inaceptables para ellos. Sí, entonces, ellos tienen 1, 2, su mete 2, 3%. Sí. Entonces había que actuar con política monetaria y eso es lo que han hecho y siguen haciendo. Ahora, en el fondo sabíamos que algo iba a pasar porque el sistema financiero en los países desarrollados no estaba acostumbrado a tasas más altas. Ahora la tasa en Estados Unidos está en 5%, por ejemplo. Bueno, hacía muchos años que no estaba así. Entonces, lo que ha pasado es, bueno, algunos bancos se han resentido, bancos medianos en Estados Unidos, pero un banco también grande, uno de los grandes bancos mundiales, que fue comprado hace una semana por otro banco en Suiza. Se habla del Deutsche Bank. En el caso de Credit Suisse, es un banco que venía con problemas desde hace años y escándalo de corrupción y todo, no es nuevo. Pero obviamente este ambiente ahora de altas tasas de interés pues no lo ha beneficiado, como también perjudicó a bancos medianos en Estados Unidos que empezaron a enfrentar problemas y obviamente
El negocio bancario depende de la confianza. El banco tuvo una corrida y no hay banco que aguante que todos los depositantes vayan. Ahora, de una vez salió el gobierno americano y dijo, vamos a garantizar a los depositantes que pierdan los accionistas, vamos a investigar a la gerencia, esa gente pierde, pero los depositantes no, para dar tranquilidad al sistema bancario. Entonces, yo creo que puede seguir pasando en la medida en que el sistema financiero se acostumbre a esta nueva realidad de altas tasas de interés. Esas quiebras bancarias no nos afectan por ahora. De hecho, la crisis internacional en que quebraron grandes bancos no nos afectó tanto. En el 2008. Exacto. Bueno. No afectó la banca, afectó un poco la economía del mundo entero, obviamente. Claro. Pero afectó a pueblos turísticos del país. Que sí, afectó y cayeron los ingresos y eso, pero no hubo una crisis financiera aquí en el país. Entonces, por ahora no nos afecta. Lo que nos va a afectar en algún momento es que lo que está pasando en Estados Unidos de mayores tasas de interés, inflación, va a llevar posiblemente a una recesión en ese país y eso sí lo vamos a sentir si se da en los próximos meses. Fíjate que en el tema de la inflación en República Dominicana da dolor de cabeza, sin duda, y se ha estado conteniendo, pienso yo, con lo que tú comentas, con esa política monetaria. Pero y subsidios. Y subsidios, muchos. Y subsidios a los combustibles, por ejemplo. ¿Tú crees que son muy necesarios? ¿No deben permanecer? ¿Se deben ampliar? Mira qué es lo que pasa. Bueno, tú has dicho una cosa terrible, que es lo que yo siempre digo con los subsidios, que una vez que usted lo pone, no hay forma de que lo quite. No importa que la crisis se vaya, no importa que el país crezca 50.000%, esos subsidios se quedaron ahí, se instalaron. Hay una parte, por eso decía mi profesor Milton Friedman, no hay nada más permanente que un gasto del gobierno transitorio. Exactamente. Se quedan ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros veníamos de un periodo de muy baja inflación, 2-3%. Esa era la inflación hasta el 2019, básicamente. Y de repente, 2021-22, en algún momento llegó a 10%. Eso es mucho, o sea, sobre todo es 3 o 4 veces más de lo que era antes. ¿Y qué fue lo que más subió? Los combustibles y los alimentos. Entonces eso afecta más a los más pobres. Entonces, además, regresivo. Entonces los gobiernos, bueno, ahí se tomó una decisión, vamos a subsidiar los combustibles. Obviamente el subsidio ha bajado en la medida que baja el precio a nivel internacional. No es un subsidio eficiente, es muy ineficiente, pero es lo posible, te diría el presidente o el político. Al final se está subsidiando los combustibles, igual que lo subsidió Leonel, con el mismo mecanismo que cuando la crisis del 2008, igual que lo subsidió Danilo en su momento, cuando subió el petróleo. No tanto como ahora, pero es el mismo mecanismo. Es ineficiente porque tú estás subsidiando al rico que tiene una jipeta igualito que al pobre que tiene un carro pequeño, porque son subsidios generalizados. Pero es la forma posible que la clase política entiende que mantiene la paz social y eso, porque la gente no va a entender que vamos a quitar a la gasolina premium, no le vamos a dar, a la otra sí, y es más fácil, digamos ahora eso es costoso. El gobierno ha invertido cada año más de 1% del PIB, que son más de 60.000 millones de pesos cada año, y eso ha contenido la inflación. Y para que ustedes imaginen, dijo una cosa que a mí me llamó la atención, tú dices 60.000 millones al año, con 10.000 millones se arregla el tema del tránsito en la capital, lo dijo usted. De dólares. Bueno, de dólares. No, de no, pesos. No de pesos. No, si yo fuera decía, de pesos. Dios mío, no puede ser. No, yo dije ese número un día por decir un número grande. 10.000 millones de dólares. No, yo dije ese número porque es grande, yo no soy experto. Ahora, ¿qué es lo que tú ves? Que las ciudades, en la medida que se desarrollan y crecen, pues hacen elevados, sí, hacen subterráneos, hacen mucho más transporte masivo, pero no hay dinero, aquí esa es la realidad. Entonces, no hay dinero para hacer la infraestructura que está necesitando la ciudad. Y por eso yo dije, bueno, aquí se necesita mucho dinero. O sea, esto no se va a resolver cambiándole la vía a una ciudad, el tema del tránsito. O sea, aquí hay más carros que calle, entonces tú tienes o hacer calle por arriba o hacer calle subterránea. Pero fíjate que hay un análisis que mencionaste en uno de tus artículos recientes sobre el tema de cómo están calculándose esos subsidios, sobre el tema del SIUBEN y el índice de pobreza. Y me pareció muy interesante porque pareciera, y te lo pregunto directamente, que no estamos subsidiando necesariamente a los que más lo necesitan.
Mira, el país ahí ha avanzado mucho con la arquitectura de los programas sociales. Eso es un gran avance del gobierno pasado y se demostró en la pandemia, que en un par de semanas se dio subsidio incluso con la cédula a 2 millones de personas y eso mantuvo a la gente tranquila dentro de la pandemia. Entonces, en general, la arquitectura de los programas sociales es correcta. Ahora, esos programas siempre van a tener problemas de selección, bueno, tú le empiezas a dar un subsidio a un pobre, pero si tú no le das seguimiento, tal vez entonces le dé 20 años el subsidio. Dejó de ser pobre. Y dejó de ser. Obviamente, la gente del CIU-20 dicen que manejan los subsidios, damos seguimiento, etcétera, pero siempre hay errores. Hay errores de inclusión o de exclusión, que tú le das a quien no merece subsidio o deja de darle a alguien que sí lo merece. Entonces, ahí el gobierno tiene que invertir en el desarrollo de la tecnología y de los encuestadores y de las mediciones de la pobreza. Ahora, si tú comparas lo que éramos, hace 15 años eso no existía. Claro. Y ahora, bueno, existen los mecanismos bastante modernos y lo que hay es que estar encima de ellos para evitar ese tipo de errores que yo mencioné. Magín, durante tu tiempo, ¿tú quieres volver a ser director general de impuestos internos? ¿Tienes alguna intención de eso? No, para nada. ¿No? ¿Te quedaste exhausto? No, porque los cargos dependen de los presidentes. No, pero yo sé que eso depende de ellos, pero tú quisieras. No, o sea, porque que la experiencia fue buena. Mira, fue excelente experiencia. Lo que pasa es que yo soy macroeconomista, a mí lo que me gusta es la macroeconomía. Ya. Obviamente, si un presidente te pide y bueno... ¿Te ganaste muchos enemigos en la DG? Bueno, yo espero que no, yo ando tranquilo en la calle. Ahora, aquí hay mucha gente que personaliza el tema, hay mafias que enfrentamos, yo creo que con mucho valor. O sea, si hay alguien que enfrentó la corrupción en este país, fui yo. Lo que pasa es que aquí la corrupción se le ha puesto apellido, la corrupción es de los funcionarios públicos, no, la corrupción es general y es privada. Y la enfrentamos, yo creo que sí, se hizo el trabajo, y obviamente mi trabajo terminó el día que yo salí. Ya, bueno, pues esos casos quedaron ahí y ya es una decisión del gobierno que hacer, pero yo creo que se hizo el trabajo, yo creo que cumplí la ley. ¿En algún momento tú temiste, porque tú estás hablando de mafias, estás hablando de sectores que intentan vulnerar el patrimonio del Estado, ¿en algún momento sentiste temor por tu vida, por tu integridad personal? No, temor no. Claro, uno se tiene que cuidar, porque este es un país en que la corrupción es sistémica, que hay gente que se cree intocable, hay mafias que creen que porque financian la política, bueno, no deben pagar impuestos, y bueno, eso nosotros no creíamos. Nosotros creíamos que el sistema, bueno, hay que cumplir. Y bueno, yo creo que el Estado en general debe proteger a los funcionarios y exfuncionarios. Yo te pregunté público. si el presidente Danilo en algún momento te dijo, Magín, no me toques a esta gente, no veas a esta gente. No me digas, ya no el presidente Abinader. Otras personas de la administración anterior, ¿en algún momento tú sentiste que estaban pidiéndote favores para algún sector en específico? No, a mí no. Y además yo, el que me conoce y conoce mi temperamento, yo no permitía ese tipo de cosas. Siempre puede ir un payaso a decirte algo y bueno, tú lo sacas a la oficina. Porque hay de todo en este país. ¿A más de uno lo sacaste? Pero a muchos. ¿Ah, sí? Claro. O sea, siempre va mucha gente, pero no de la alta dirigencia política, ni mucho menos. Siempre hay gente que va. Y el que va a la oficina de un funcionario, la mitad de las veces a pedirte que tú violes la ley. Entonces, bueno, tú le dices que no y ya. O sea, eso es muy fácil. Yo por ese lado yo no cogía presión en ese sentido. Y ahí el presidente y los funcionarios también respetaron mucho eso. Y los dirigentes políticos que yo lo conozco de todos los partidos. Te dijiste algo interesante y es que se debe proteger a los actuales funcionarios y también a los exfuncionarios. Bueno, eso es lo que debe hacer un Estado que se respete. Por eso hubo críticas al actual secretario de Estado norteamericano Blinken, que le reclamaron en su partido el gasto en seguridad para el señor Pompeo y otros exfuncionarios. Él dijo, bueno, Estados Unidos tiene que cuidar a su gente del terrorismo y eso. Entonces yo creo que un Estado sí debe cuidar a los funcionarios. Me imagino que esa quizás fue una conversación con el actual presidente Abinader cuando se reunieron. No lo que se habla con un presidente que diga el presidente, lo que se habló. ¿Pero fue una reunión cordial? Fue muy cordial, yo no lo conocía y de verdad que me causó... ¿Fue una invitación de él o la solicitaste tú?
Nos reunimos. Pero sí, y hablamos mucho de economía y él es economista, obviamente, y siempre es bueno tener otra Está informado visión. el presidente Abinader, un tipo, yo no sé cómo hace con las horas del día, pero está informado de todos los temas, pareciera. Sí, o sea, porque los presidentes son personas, digamos, especiales, o sea, pero tú hablabas con Leonel y también era un Hay tipo excepciones, impresionante. los presidentes, pero Bueno, hay en general, excepciones, claro, hay de hay todo, excepciones. son seres humanos Hay también. excepciones. No, Sí. no lo digo por el ambiente local, pero no quiero poner la nota más. Hay de todo. Vámonos a la pausa comercial, venimos ya, nada más nos quedan 2 minutos de este programa. Nos quedan 2 minutos, por no decir que yo me tomo un poquito más de tiempo con Magín Díaz. Hemos hablado de muchos temas, yo le hubiese también querido preguntar sobre otros, pero creo que vamos a tener otras oportunidades, cosa que le agradezco enormemente. Me estaba diciendo en la pausa comercial que él sabe bailar bachata y bien. ¿Ah? Merengue, digamos. Sí, merengue. Merengue. No, yo soy muy mala para bailar bachata. Lo que sí me han dicho que usted hace bien es el juego de ping-pong. Ah, también. ¿Sí? Te averiguaste bien. Sí, tú sabes que me trajeron una raqueta, pero no me trajeron la bola. Ah, Entonces, sin bola no puedo hacer nada. También. Sí, bueno, en mi otra vida yo fui deportista. ¿En tu otra vida? Sí, cuando ¿Pero más cómo joven. así? No, yo era deportista, claro, y practicaba y viajé el mundo entero y entrenaba con el equipo nacional. claro. Nunca llegué a un nivel, pero competí en Juegos del Caribe, Centroamericanos. Y ya ni siquiera por hobby. No tengo mi raqueta siempre. ¿Y en tu casa no tiene una mesita? Tengo una, pero de juguete. Tengo una para los niños, pero siempre le queda a uno algo, Qué bueno. porque eso le da a uno una disciplina. ¿Actualmente a qué te estás dedicando, Magín? ¿Específicamente tu oficina Sí, privada? tengo mi oficina privada, hago consultoría de economía, de finanzas, algo de impuestos, Ok. para organismos internacionales y para empresas. Tú has dicho que tú eres más macroeconomista, pero mucha gente ve este programa y no necesariamente está pendiente de todos esos factores y de todos esos números, eso lo dejan ustedes. Ahora, la gente se pregunta, ¿cómo yo me preparo para este año? Si es que todavía me puedo preparar. Mira, yo creo que es un año complicado, Sí. pero el país comparativamente Con otros. sigue atrayendo inversiones, la economía en general ha seguido creciendo, aunque parece que este año va a ser un crecimiento menor. Es un año difícil porque vamos a vivir un año, parece que con poco crecimiento, con tasa de interés un poco más alta. Entonces, bueno, hay que apostar a que el Banco Central, y yo creo en el Banco Central nuestro, y que el gobierno tome medidas para dinamizar la economía, seguir dando algunos subsidios al sector agropecuario. O sea, hay que entender que el gobierno, ni ni nadie, puede rescatar a todo el mundo, ni puede subsidiar todos los bienes y servicios Pero estamos en campaña. que han aumentado. Yo creo que se ha dado una señal con el aumento de salarios, Sí. que es un aumento, de hecho, hasta más alto de lo que yo esperaba, y eso va a empujar a que se aumenten los salarios en toda la capa salarial ¿No del crece la país. inflación con eso? Bueno, podría crecer un poco, pero... ¿Qué vamos a hacer? Exactamente, ¿Qué o sea... vamos a hacer? Caray. pero Lo habría... importante es que no se diluya el aumento Claro, habría por la inflación. que darle un alivio y yo creo que la inflación está bastante controlada. Yo creo que el Banco Central ha hecho su trabajo controlando la inflación y por eso tú la vienes bajando. Ahora, en estos años difíciles, bueno, hay que bajar el gasto en algunas cosas, Sí. o sea, el gasto familiar, tal vez usted no pueda ir a algunas vacaciones porque, Aguante. claro, hay que aguantar y, bueno, esperar que vengan tiempos mejores. ¿Tú eres honesto? Esa es la pregunta que le hago a todos los invitados. Yo creo que sí, pero hay que preguntarle a mi esposa, Yo creo que también. Magín, muchísimas gracias. ¿cómo no? Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto ha sido Siendo Honestos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita y si Dios quiere nos vemos el próximo momento. Chau, chau. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas,